¿Qué tal, queridos estudiantes, estimados padres de familia? Les saluda el profesor Jason Espinal. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase del curso de geometría. Vamos a ver lo que es conjunto convexo y no convexo como introducción a la geometría. Muy bien, en este caso, lo que vamos a considerar es que un conjunto de puntos P se denomina convexo si para dos puntos, cualesquiera, A y B, del conjunto P, el segmento de extremos A y B se encuentra contenido en el conjunto. Es decir, si nosotros trazamos un segmento considerando dos puntos que estén dentro de este conjunto, todos los puntos de este segmento deben estar contenidos dentro de ese conjunto. Y eso significa que el conjunto es convexo. Por ejemplo, en el caso particular de esta recta, la recta L, vamos a poder visualizar es toda la recta L y vamos a considerar puntos A y B. Si trazamos el segmento AB, nos vamos a dar cuenta que ese segmento es parte de toda la recta L. Eso quiere decir que la recta L es un conjunto convexo. Ahora, en este círculo C, vamos a poder verificar que es un conjunto convexo común. Considera cualquier punto dentro de C. En este caso, A y B. Al trazar el segmento que los une, nos damos cuenta que todos los puntos de este segmento están contenidos dentro del círculo C. Entonces, el círculo C es un conjunto convexo. Por el contrario, un conjunto de puntos P es denominado no convexo cuando existen dos puntos, al menos dos puntos A y B del conjunto P, tal que el segmento de extremos A y B no se encuentra contenido en el conjunto. Me explico ahora. Por ejemplo, en este conjunto P es no convexo. ¿Por qué? Porque mira, si trazamos una recta por aquí, ¿no? Consideramos un punto aquí y otro punto aquí, sí, va a estar contenido, pero si trazamos en M o en N o más de repente más hacia los extremos, trazamos dos puntos y trazamos el segmento que los une, nos vamos a dar cuenta que hay puntos que no están contenidos dentro del conjunto P. Es por ello que se dice que el conjunto P es no convexo. Y en el caso de esta curva, de esta línea curva, vamos a darnos cuenta que si trazamos P en esta altura y Q en esta altura, trazamos el segmento para unir estos dos puntos, van a haber puntos que no están contenidos por la línea curva. Es así que se comprueba que esta línea curva es no convexa, debido a que al trazar un segmento nos damos cuenta de que no está totalmente contenido, o en este caso corta en más de un punto, ¿no? Si nosotros prolongamos igualmente, en este primer ejemplo, prolongamos la recta, nos damos cuenta que corta aquí y aquí dos puntos, y aquí sería un punto más y por aquí sería un punto, cortaría hasta en 4 puntos este conjunto. Por ello es que hacemos mención a esta pequeña regla práctica, ¿no? Podemos reconocer una figura no convexa trazando una recta que corte la figura. Si la recta corta en más de dos puntos la figura, es no convexa. Por ejemplo, aquí tenemos un pentágono y un hexágono. Por donde queramos trazar una recta que corte a la figura, nos vamos a dar cuenta que siempre va a cortar solamente en dos puntos, máximo dos puntos. En cambio, si consideramos este sector circular o esta estrella, va a haber lugares en los cuales si trazamos una recta, sí va a cortar en dos puntos. De repente, si trazamos una recta considerando estos puntos del extremo izquierdo, pero considerando esta recta que hemos trazado, nos vamos a dar cuenta que corta en 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el caso de la estrella, como se darán cuenta, si cortamos de repente en una punta, solamente va a cortar en dos puntos, pero si consideramos esta recta que cruza dos puntas de la estrella, va a haber 1, 2, 3, 4 puntos de corte. Por eso, el pentágono y el hexágono son convexos, son conjuntos convexos, y este sector circular y esta estrella son conjuntos no convexos. Básicamente, con esta teoría vamos a proceder a resolver algunos ejercicios que estamos proponiendo, ¿sí? El primer ejercicio es un ejercicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿sí? Indica que debemos de calcular la suma de las longitudes de los segmentos que no están incluidos en el conjunto mostrado. Bien,
sabemos, bueno, en este caso podemos verificar que el segmento AB está dentro, está incluido en el conjunto, CD también, pero PQ y ST no. Entonces, lo que tendríamos que hacer es la suma de estos dos segmentos, ¿no? ST más PQ. ¿Cuánto vale ST? Vale 7 unidades. ¿Cuánto vale PQ? Vale 9. 7 unidades más 9, 16 unidades. Esa sería la respuesta. Aquí en el ejercicio 2, tú vas a poder resolverlo. Es muy parecido al ejercicio 1, ¿sí? En el ejercicio 3, lo que encontramos es una pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, en ella nos dice, la unión de dos círculos ¿es siempre un conjunto convexo? Muy bien. Probablemente lo primero que debemos saber es definir qué consideramos la unión, ¿no? Al considerar la unión de dos conjuntos, consideramos todos los elementos que están dentro de ellos. Todos, absolutamente todos. Esta parte independiente A, esta parte común y esta parte independiente a B, por ejemplo, ¿no? Al segundo círculo. Ahora, si nosotros consideramos un punto por aquí, un punto hacia la mitad o hacia aquí, y lo trazamos, nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, pertenece. Pero si nos vamos hacia la parte más alta, hacia la parte de arriba, consideramos un punto aquí en el extremo superior de este primer círculo y otro punto en el extremo superior del otro círculo, y trazamos la recta, nos vamos a dar cuenta que hay algunos puntos que no están contenidos dentro del conjunto, ¿no? De la unión de estos dos círculos. Entonces, podemos indicar que la unión de dos círculos no siempre es un conjunto convexo, ¿ok? Entonces, en este caso, para la pregunta 4 es muy semejante, pero ya no nos habla de la unión, sino de la intersección de dos círculos. Entonces, para poder resolverlo, vas a tener que tú definir o recordar qué es lo que consideramos como la intersección de dos círculos, ¿ok? Eso va a ser tarea para ti. En la pregunta número 5 encontramos, en este caso, dice, en la figura se muestra un ángulo, ¿es un conjunto convexo? Es la pregunta. Esta pregunta es de un examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI, ¿sí? Muy bien. En este caso, el ángulo, recordar cuál es la definición de ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos con un punto en común, ¿sí? Ese punto en común o ese punto de unión es el vértice. En este caso es el vértice O y tenemos el rayo OA y el rayo OB. El ángulo, en este caso, no es un conjunto convexo ya que el segmento PQ no está contenido en el ángulo. Por ejemplo, hacemos P y Q, lo unimos y nos damos cuenta que no está contenido el segmento dentro del ángulo. Recordar que el ángulo son los rayos, no estamos hablando ni de la medida del ángulo ni de la sección o del área interna del ángulo, ¿sí? Estamos hablando de propiamente el ángulo, es decir, los rayos, ¿sí? El rayo OA y el rayo OB. Bien, lo que te estamos dejando a continuación son las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso, la pregunta 6 la puedes hacer con la regla práctica que ya hemos podido ver anteriormente en este video. La pregunta 7, si revisas, se parece mucho a la pregunta 2. La pregunta 8, en este caso, también la vas a poder resolver con la regla práctica. Y en el caso de la pregunta 9 y 10, básicamente lo que tienes que hacer es graficar, ¿no? En el primer caso, un sector circular. Para eso tendrás que revisar un poquito de tu teoría anterior, que es un sector circular, y en este caso, cómo sería un sector circular agudo, ¿no? Trazas y luego verificas, como en los anteriores ejercicios que hemos podido ya desarrollar contigo en este video, ¿no? Igual, graficar una corona circular. Una vez que definas estos dos conceptos, tanto el sector circular agudo y corona circular, vas a poder desarrollar fácilmente con la regla práctica que hemos aprendido en este video, en este primer tema. Agradecerte por tu atención y tu tiempo.